ustedes, pero personalmente creo de que otra vez decía el día de ayer que muchos de nosotros crecemos en la iglesia, pero no hacemos, creo, para mí personalmente, no hacemos mucho énfasis en conocer la misión, el mensaje y el llamamiento de nuestro Señor Jesucristo. A veces siento de que como evangélicos hacemos a nuestro Señor Jesucristo como un paso de iniciar en lo que es la salvación, y hasta ahí nos quedamos y luego nos movemos al apóstol Pablo, porque como si él profundiza toda la doctrina. Pero si llegamos nosotros a entender a Jesús, vamos a poder entender nosotros el reino de Dios. Pero yo solamente quiero decirles, y de tres cosas voy a limitarla a las dos cosas que yo comencé el día de ayer. Y para poder entender más a Jesús, necesitamos entender tres cosas. Nomás vamos a hablar de dos de ellas. Pero tres cosas son importantes para poder entender a Jesús en su misión y su mensaje de nuestro Señor Jesucristo, que tiene que ver con el reino de Dios. La pregunta sería, pastor, ¿por qué será de que estamos nosotros haciendo énfasis sobre el reino de Dios? Bueno, el reino de Dios es el mensaje principal de Jesús, y el reino de Dios no es uno de los temas que Jesús predica, es el tema esencial que Jesús predica en su ministerio. Y si podemos entender estos tres importantes factores, vamos a entender más a Jesús. Primero tenemos que entender, y los evangelios son explícitos en esto, tenemos que entender tres cosas, tres factores importantes para entender más a nuestro Señor Jesucristo. Y el primero es el ministerio de Juan. Lo primero que tenemos que entender es el ministerio de Juan el Bautista. Y esto va a ser explícito en los evangelios. Para poder entender a Jesús, tenemos que entender el ministerio de Juan. Tenemos que saber cuál fue el propósito de Juan. Y eso es lo que vamos a ver. Y debajo del ministerio de Juan vamos a ver cómo, o deberíamos de ver cómo, no solamente el ministerio de Juan, pero también el bautismo de Juan. Hoy no vamos a tocar eso porque no nos vamos a meter en ese detalle, pero eso es importante entender, de que el ministerio de Juan, que abarca también el bautismo de Juan, nos va a poder ayudar a poder entender a Jesús. Número dos es su mensaje, y esto es donde entra el reino de Dios. Perdón, eso es donde entra el reino de Dios. Entonces, lo primero que tenemos que entender para profundizarnos en el entendimiento de Jesús es el ministerio de Juan el Bautista. Y número dos es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. El mensaje. Y el mensaje tiene que ver con el reino de Dios, porque esto es lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo, el momento que fue bautizado por su primo Juan. Esa es una interpretación de la relación entre Jesús y Juan. Puede ser un primo o puede ser un familiar, no sabemos en el griego realmente cómo podemos describir eso, pero por la mayoría muchos describen por lo menos que eran primos hermanos. Pero dejemos eso a un lado. Tenemos que entender el ministerio de Juan, tenemos que entender el mensaje de Jesús, y después del bautismo y después de la tentación, Jesús comienza en Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15, pregonando el reino de Dios. Él dice, estas son las buenas noticias de Dios. Y número tres, tenemos que entender su identidad. En otras palabras, tenemos que entender cómo Él se identifica. Y esto, como dije, no lo vamos a tocar hoy, pero esto es una conexión a lo que nuestro hermano pastor Alex estuvo refiriéndose en Daniel capítulo 7, que es la identidad de que Jesús usa el título Hijo de Hombre
para identificarse más que cualquier otro título, hijo de hombre. Si entendemos esas tres cosas, el ministerio de Juan, el mensaje del reino y su identidad como el hijo del hombre, vamos a profundizarnos bastante en entender a Jesús. Y por eso el reino de Dios es importante, porque el reino de Dios es el mensaje de Jesús. Yo quiero que vayamos todos a Hechos, capítulo 1. Hechos capítulo 1. No pude estar al principio de la sesión del pastor Ángel, pero me estaba comentando mi hermano pastor Alex que aludió al pasaje de Hechos capítulo 1 hablando que si nuestro Señor Jesucristo iba a establecer ya el reino de Dios. Pero en Hechos capítulo 1, lo que yo quiero hacer referencia es que vemos nosotros el pasaje donde dice ahí, y en el capítulo 1 de Hechos, y en el versículo 3, dice así: a estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Entonces quiere decir que nuestro Señor Jesucristo, durante los 40 días, estuvo básicamente hablando sobre el reino de Dios antes de que el Señor Jesucristo ascendiera hacia el cielo. Y eso es bien importante porque todos sabemos de que el libro de los Hechos es donde viene el fundamento de lo que sería la iglesia. Entonces el Señor Jesucristo, antes de ascender, dura 40 días. Piensa por un momento por qué eso es importante. Cuando una persona va a morir y esa persona está a punto de morir y dice, quiero tener unas últimas palabras contigo, esas palabras van a ser importantes porque lo que diga en esas últimas palabras, esa persona de toda su vida que él ha vivido, él sabe que va a partir, sabemos de que vamos a poner atención a todas esas palabras porque van a ser las últimas palabras que esa persona va a decir. Entonces, esa persona, me imagino, que como van a ser las palabras, las últimas palabras que habla, él va a pedir que nosotros pongamos atención a toda esa palabra y él va a pensar cuál va a ser el mensaje importante que quiero dejar en estas últimas palabras. En este mismo contexto, pienso que está pasando en estos 40 días. Jesús se va a ir y está tomando 40 días para poder enseñarle a lo que es básicamente la iglesia. Y nos dice el doctor Lucas que lo que les enseñó por 40 días es sobre el ¿qué? El reino de Dios. Ahora, este es mi dilema. Si esto fue el inicio del mensaje, no en el ministerio solamente de Jesús, pero en el mensaje inicial de la iglesia, este es el dilema. ¿Por qué entre los púlpitos y en la iglesia no se oye sobre el reino de Dios? Eso es lo que a mí me preocupa. Yo siento que hay una desconexión de Hechos capítulo 1 al año 2025. Hay algo que ha pasado en una desconexión entre la iglesia, donde del púlpito, y esto viene para nosotros que somos pastores, del púlpito, ¿por qué no predicamos más sobre el reino de Dios? Si esto fue lo que Jesús enseñó después de su resurrección, piensen por un momento,
¿Qué es lo que qué tema pudo haber escogido Jesús para poder enseñar durante esos 40 días? ¿Por qué escogió sobre el reino de Dios? Y otra vez, muchos de nosotros, y no quiero que me malinterpreten, pero otra vez, ¿qué es lo que tenemos en nuestra mentalidad? ¿Cuáles son los temas que queremos nosotros? Justificación por la fe, el rapto, la segunda venida del Señor. No estoy diciendo que esos no son temas importantes, pero ¿por qué el Señor Jesucristo, antes de irse, dijo, esto es importante que la iglesia sepa, y por 40 días le estuvo hablando sobre el reino de Dios? Ahora, alguien me podrá decir, pero es que ese fue el Señor Jesucristo, eso no fue Pablo. No. Entonces no has entendido el libro de los Hechos, porque miren esto. Vayamos al último capítulo del libro de los Hechos, capítulo 28. Y en el capítulo 28, versículo 30, aquí ya no es Jesús, es el apóstol Pablo. Y aquí Pablo está en una casa alquilada en Roma, está encarcelado, y mire lo que dice en el último capítulo, en los últimos versículos, y esto fue intencionalmente por Lucas. Versículo 30. Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo, predicando, ¿qué? Hechos comienza con Jesús predicando el reino, y Hechos termina con Pablo predicando por 2 años sobre el reino de Dios. Jesús predicó por 40 días, Pablo lo predicó por 2 años enteros a todos los que lo venían a visitar. Yo hago esta pregunta: ¿por qué no oímos prédicas del reino de Dios en la iglesia? Ese es mi dilema que yo veo. Y la razón puede ser otra vez, creo que hay una desconexión en poder entender de que muchos, y especialmente como evangélicos, usamos ese término, evangélicos estamos hablando de la salvación. Otra vez entiendo eso, pero tenemos que entender de que viendo la salvación, tenemos que ver que la salvación pertenece a un tema mucho más grande, que es el tema del reino de Dios. Entonces, muchos de nosotros estamos con buenas intenciones, yo creo, y en parte los reformadores, en cierta forma, no creo que conscientemente, pero inconscientemente, han hecho este énfasis de la salvación, la justificación, no por obras, que es importante, pero en la historia de la iglesia, y este es mi análisis, viendo la historia de la iglesia, veo que hay una desconexión por hacer estos énfasis que son importantes, pero porque también no estamos enfocados en lo que es el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ayer dije de que una diferencia es la didáctica de Jesús y Pablo. Pablo es más filosófico, más lógico. El Señor Jesucristo, su didáctica es rabino, es dar historias. Y para eso a veces es muy diferente, porque nosotros queremos ser más lógicos. Queremos nosotros que nos den un bosquejo, analizar A, B, C, D. Queremos nosotros doctrina, lógica, cosas abstractas. Señor Jesucristo, su didáctica es: no, yo les voy a enseñar sobre el reino a través de historias. Y esto va a ser importante para el ser humano, porque para el ser humano las historias, óigame bien, no solamente nos conecta intelectualmente, las historias no solamente nos conectan cerebralmente, las historias producen un efecto también emocional. Por eso, a ti y a mí nos encanta ir al cine. ¿Aló? Porque el cine,
Óigame bien, las películas son ¿qué? Son historias. Y una buena película es una buena ¿qué? Historia. Entonces, no te sientas mal si te gusta el cine, mi hermano. O te gustan las películas. ¿Sabes por qué? Porque eso es parte de ser humano. Yo ya te dije de que el Antiguo Testamento, más del 80% del contenido del Antiguo Testamento son narración, son historias. Eso no es una casualidad, eso es intencional de parte de Dios. Y cuando Jesús llega y comienza a hablar sobre el reino, Él no nos da un análisis lógico como Pablo. Él nos da historias, como hablaba el pastor Patricio, las parábolas. Son historias. Y es interesante de que para los niños, a los niños les encantan las historias. ¿Verdad? Cuando uno comienza, no comienza, y es difícil ver un ministerio de niños comenzando con Romanos capítulo 3. Que es importante. Pero yo no encuentro un ministerio de niños enseñando, les vamos a enseñar los 3 argumentos de la justificación en Romanos capítulo 3. Pero sí comienzan con, ¿se recuerdan de Jonás? El arca de Noé. ¿Y qué es lo que pasa? Decía nuestro pastor, su nieto, Esdras, mi sobrino, cuando él sale de la clase, lo primero que hace el domingo en la mañana después del servicio en inglés, tío, mamá, aprendí esto. Y hay historias que me imagino que muchos de ustedes se recuerdan desde niños. Porque las historias hablan a nuestra humanidad. Las historias contestan preguntas más profundas. Y vemos aquí que el apóstol Pablo hace lo mismo. En el versículo 30 del capítulo 28 dice, Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios, enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbo. Al leer esto me indica, aquí están, podríamos decir, si podríamos usar el libro de Hechos como una analogía, una metáfora. Veo el libro de los Hechos con dos, básicamente como una Biblia, y estoy viendo nosotros que las 2 pastas comienzan con el reino de Dios y al final la última pasta es el reino de Dios. Y nos está diciendo ahí Lucas intencionalmente, esto es lo que debe de ser el eje de lo que es la iglesia. No es solamente en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo cuando Él lo enseñó. Pero la pregunta es, ¿por qué eso que vemos textualmente no se ha traducido a la iglesia en lo práctico? ¿Por qué nosotros no huimos del reino de Dios desde el púlpito? Ok, es solamente algo que pensar. Bueno, entonces, si el reino de Dios es el mensaje de Jesús, otro aspecto que necesitamos entender es el ministerio de Juan, el mensaje de Jesús, y en la forma que él se identifica, se autoidentifica que es el hijo del Hijo del Hombre. Vamos a dejar el Hijo del Hombre y como solo tenemos unos minutos voy a entrar al ministerio de Juan y voy a entrar al mensaje del reino, porque solamente quiero dejarles un poquito más sobre el entendimiento del reino de Dios. Para comprender verdaderamente a Jesús, los 4 evangelios están de acuerdo en algo fundamental. No se puede entender a Jesús sin Juan el Bautista y su ministerio. No podemos entender al Señor Jesucristo sin Juan el Bautista. En vez de decir Juan el Bautista, a mí me gusta decir Juan el que bautiza. Porque me recuerdo que un día estaba predicando, enseñando sobre Juan el Bautista y alguien vino y me dijo, yo no sabía que Juan era el primer bautista. Le digo, no, es que Juan el Bautista es Juan el que bautiza. No es que él fue el primer bautista. Alguien me dijo que él pensaba que la denominación bautista existía hace 2000 años. Digo, no, eso no es así. Aunque Mateo y Lucas comienzan con genealogías, no sé si han visto los evangelios, Mateo y Lucas comienzan con genealogías,
todos coinciden en que el ministerio de Juan es esencial porque él sitúa a Jesús dentro de la gran historia de la obra de Dios. Particularmente el bautismo de Jesús marca el inicio de su ministerio público y revela su identidad como el Hijo amado de Dios. Desde ese momento Jesús comienza a proclamar su mensaje. Entonces vemos la conexión, la conexión. Bautismo de Jesús y luego viene el mensaje. El reino de Dios se ha acercado, que define todo el ministerio. El reino de Dios se ha acercado. Este anuncio es el centro de los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Pastor, ¿por qué no incluimos a Juan? ¿Se recuerdan que ayer les explicaba de que Juan, a diferencia de los otros evangelios, Juan solamente usa el término el reino de Dios o el reino de los cielos al principio del evangelio de Juan, especialmente con la conversación que tiene con Nicodemo, y después de Juan capítulo 3 hasta Juan capítulo 21, Juan no usa la expresión reino de Dios. Y muchos se han hecho la pregunta, ¿qué es lo que pasa con Juan? ¿Por qué Juan no usa ese término? ¿Y por qué Mateo, Marcos y Lucas sí lo usan? Yo no sé la intención, pero lo que sí sabemos es que Juan usa el concepto del reino de Dios, pero la terminología lo cambia. En vez de usar el reino de Dios, él usa el concepto o la terminología, la vida eterna. La vida eterna. Y eso es muy simbólico. Eso es muy importante. Porque Juan, como dije, habla del reino de Dios hasta Juan capítulo 3 con Nicodemo. De ahí ya no usa esa terminología. Los otros evangelios lo siguen usando en todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí vemos algo diferente. Ahí vemos algo diferente de Juan. Pero el concepto es lo mismo, solamente que el término es el término de la vida eterna. Finalmente, no solamente es poder entender a Jesús en su ministerio con Juan. Segundo es el mensaje, pero también tercero es su identidad. Jesús se presenta a sí mismo con un título misterioso, el Hijo del Hombre. Y ahora tienes que entender esto, no me voy a meter a detalle, pero solo quiero dejar pensamientos sobre esto del Hijo del Hombre, que el pastor Alex estuvo hablando un poquito sobre esto. En el Antiguo Testamento, este término, Hijo de Hombre, se usa primordialmente entre el profeta Ezequiel. Hijo de Hombre. Y ese término, Hijo de Hombre, es una forma de decir que Ezequiel es básicamente humano. Eso es lo que Hijo de Hombre quiere decir en el Antiguo Testamento, especialmente con los profetas. Pero cuando llegamos a Daniel, hay algo bien interesante, y si se recuerdan lo que el pastor Alex estaba diciendo, es que el libro de Daniel, donde se usa la expresión Hijo de Hombre, es en ¿cuál capítulo? ¿En qué capítulo de Daniel? ¿Qué capítulo? ¿Cuál capítulo estaba predicando el pastor Alex? Capítulo 7. Ahora recuérdate lo que él dijo. Del capítulo 2 hasta el capítulo 7, ¿en qué lenguaje fue escrito el libro de Daniel? En arameo. En el capítulo 1, algunos versículos del capítulo 2 fue en hebreo. Luego de hebreo se fue al arameo del capítulo 2 al capítulo 7. Y luego del capítulo 8 al capítulo 12 todo fue en hebreo. Ahora, esto es bien interesante. Yo he leído, no me voy a meter a los argumentos entre los eruditos, ¿por qué Daniel hizo esto intencionalmente? Hay algo ahí que es bien interesante, no me quiero meter, pero sí hay una polémica entre los eruditos, que Daniel hizo esto intencionalmente. Usó el hebreo, luego el arameo y luego el hebreo. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque la frase Hijo de Hombre no se ve en el capítulo 1 y 2
ni el capítulo 8 al capítulo 12 en el libro de Daniel que estuviera en hebreo, sino que la frase hijo de hombre cae en el capítulo 7, que el idioma no es hebreo, sino es ¿qué? Arameo. Muchos de ustedes probablemente están diciendo, pastor, pero ¿para qué quiero saber todos estos detalles? Tienes que entender por qué. Porque cuando Jesús, 500 años después, está caminando en la tierra y está en Palestina, los historiadores, no Gerson, los historiadores conclusivamente dicen que el idioma cotidiano, el idioma en Palestina que se hablaba no era el hebreo ni el griego, sino era ¿qué? El arameo. Ahora, ¿por qué esto es importante? Bueno, por una es porque en cierta forma el pastor Germán Zúñiga de Hermosillo tenía cierta razón. Por eso él ponía mucho énfasis sobre el arameo. Y yo me recuerdo que cuando yo era jovencito y él estaba en la Elim y él hablaba sobre la peshita y todo eso, y había mucha crítica porque él había hecho juntamente con Martín esa versión, y entiendo por qué esa crítica, pero cuando yo empecé a estudiar, yo empecé a hacer mis preguntas a mis profesores y empezar a estudiar leer a los historiadores, me empecé a dar cuenta que él tenía cierta razón, porque el énfasis que él quería decir es esto, es que cuando Jesús estaba en la tierra, él enseñó en arameo. Él sí enseñó en arameo. Es más, los historiadores dicen de que cuando el hebreo era básicamente un lenguaje que lo conocían, pero era un lenguaje más ceremonial, más religioso. Ese era el lenguaje que se usaba exactamente entre el templo, en las sinagogas. Pero en la vida cotidiana era el idioma del arameo. Y no tenemos que ir con historiadores. En la Biblia tenemos la evidencia de el idioma arameo. Talita cum, Maranata, Eloi, Eloi, lama sabactani. Todas estas palabras son en arameo. Y muchos de nosotros a veces pensamos, ok, pero ¿cómo es esto posible? Por eso no decimos de que nuestro Señor Jesucristo, entre los historiadores dice, Jesucristo no solamente fue bilingüe, Él tuvo que ser por lo menos trilingüe. Hebreo, arameo y griego. ¿Cómo sabemos esto? Porque dicen los historiadores, Él era un carpintero. Nazaret era un pueblo donde había mucha visitación de gentiles. Y si Él era carpintero, ¿cómo un carpintero se iba a relacionar que alguien le quería comprar cosas que tenían que ver con la madera si no podía hablar el griego? Jesús tuvo que hablar un poquito de griego por lo menos. Ahora, ¿por qué esto es importante? Muchos de ustedes dicen, no, pastor, pero me está dando demasiado detalle. Porque la expresión hijo de hombre viene en Daniel en el lenguaje de arameo. Entonces, cuando Jesús usa la expresión en su propia vida para identificarse como el hijo de hombre, Él no está usando el hijo del hombre en la expresión hebrea, sino que la está usando en la expresión aramea. Ahora, si estudias las dos, los pones el hebreo para la palabra hijo de hombre, es esta palabra, Ben Adán, hijo de hombre. Eso es hebreo. Pero en arameo no es Ben Adam. En arameo, la expresión hijo de hombre es la expresión que surge del arameo, que quiere decir uno como hijo de hombre. Esa es la distinción. Óigame bien, en hebreo es hijo de hombre,
Pero el matiz de la palabra en arameo es uno como hijo de hombre. Entonces, esto es bien importante porque en Daniel capítulo 7, Daniel está viendo esta visión y está viendo el anciano de días, ¿se recuerdan? Y el anciano de días básicamente le está otorgando dominio, poder, autoridad a este figura que es como hijo de hombre, como hijo de hombre. Y se la está entregando. Y entonces los eruditos dicen que cuando Jesús viene a la tierra, esta es su identidad que él escoge. Esta identidad, la frase en arameo de Daniel capítulo 7. Como el hijo del hombre. Y entonces por eso esta identidad que Daniel está viendo en esta visión, es que vemos de que aquí se le está otorgando toda autoridad a una persona que es como hombre. Entonces, lo que estamos viendo en Daniel capítulo 7, para no hacérsela más larga, es que Daniel aquí está viendo la semilla del concepto trinitario. Dios Padre, anciano de días, y a Jesús después como hijo de hombre. Y esto es bien importante. Y aquí está entonces identificando el hijo del hombre como una persona también, no solamente como Ben Adán, que se usa en el hebreo para describir hijo de hombre como una persona que es simplemente hombre, pero aquí está describiendo a una persona que es como hijo de hombre, pero lo está viendo como alguien divino. Entonces aquí es el concepto bien interesante que muchos cristianos a veces confunden. La expresión hijo de hombre es una expresión que tiene que ver más con su divinidad que la expresión hijo de Dios. Porque hijo de Dios ya hablábamos que hijo de Dios tiene que ver más con la terminología del linaje de realeza. Y el hijo de hombre tiene que ver con la expresión de Daniel capítulo 7, que tiene que ver con una persona que es como hombre, pero también es divino. Entonces este es un concepto bien interesante de ver de que a veces las terminologías están al revés. A veces pensamos de que el Hijo de Dios es hablar de su divinidad cuando es al revés en sí. La expresión hijo de hombre habla más de su divinidad que la expresión hijo de Dios. Ok. Yo sé que fue una larga explicación, pero eso es la plática entre eruditos y historiadores que hacen entender por qué entonces Jesús se identifica más como hijo de hombre que otro título. Ok, yo dije que no íbamos a hablar, pero eso es lo corto de algo largo. Ahora solamente quiero hablar de dos cosas porque me quedan aquí solo 15 minutos para entender a Jesús. Número uno es su ministerio de Juan. Cuando Juan lo llega a bautizar, tenemos que entender un aspecto muy importante para entender a Jesús. Y hablamos de que su identidad de tomar este título hijo de hombre es importantísimo para entender a Jesús. No vamos a hablar más de eso, pero yo solamente quiero hablar de dos cosas importantes: el ministerio de Juan y el mensaje del reino de Dios, porque es importante para profundizarnos más en Jesús. Hablemos sobre el ministerio de Juan, Juan el Bautista. El ministerio público de Jesús comienza cuando Juan el Bautista es encarcelado. Es bien importante de notar de que cuando Juan es encarcelado, aquí comienza el ministerio de Jesús. Y por eso tenemos que poner juntos el ministerio de Juan con el ministerio de Jesús en el aspecto del reino de Dios. En el ministerio público de Jesús comienza cuando Juan el Bautista es encarcelado. Ese momento es más que un evento político, es una crisis espiritual. Si Juan realmente era el Elías prometido en Malaquías, entonces su rechazo, óigame bien,
El rechazo a Juan el Bautista significa que los líderes de Israel ya habían resistido al enviado que debía preparar al pueblo para la venida del mismo Yahvé. Yo quiero que todos vayamos a dos pasajes en el Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 3, versículo 1. Malaquías 3, 1. Y estos dos pasajes son importantes para entender el ministerio de Juan el Bautista. Si un pastor me viene y me dice, yo quiero saber el ministerio de Juan el Bautista, ¿qué es lo importante de Juan el Bautista? Estos pasajes son importantes. Los dos están en Malaquías. El último profeta, Malaquías capítulo 3, versículo 1. Malaquías capítulo 3, versículo 1. Y luego vamos a ir a Malaquías capítulo 4. Estos dos pasajes son indispensables para entender el ministerio de Juan. Ahora, ¿qué es lo que vemos en Malaquías capítulo 3, versículo 1? ¿Lo tenemos? El profeta Malaquías cierra el Antiguo Testamento con una poderosa promesa. ¿Y cuál es la promesa? Que antes de que llegue el día de ¿quién? ¿El día de quién? Del Señor, Dios enviará un mensajero para preparar su ¿qué? Su camino. Ahora, veamos Malaquías capítulo 3, versículo 1. Recuerden que Malaquías es el último profeta y entre Malaquías y Mateo, en nuestras Biblias son 3 hojas. Entre Malaquías y Mateo pasan ¿cuántos años? 400 años. Se describe que Malaquías es el último de los profetas. No es el último de los profetas porque ¿quién es el último de los profetas? Juan, no es Malaquías. Eso es bien importante. Cuando hacemos trivias, preguntas de la Biblia, muchos agarran eso mal, porque yo hago esa pregunta. ¿Quién es el último de los profetas? No es Malaquías, es Juan. Juan es el puente que conecta el Antiguo con el Nuevo Testamento. No es Malaquías. Ahora, lo interesante es que Malaquías, 400 años antes del inicio de Jesús, vemos nosotros que se dice así. Mire lo que dice en Malaquías capítulo 3, versículo 1. Él está profetizando y dice esto. Miren, yo envío a mi mensajero. Subrayar eso, porque esto es lo que se le llama y lo que se le va a llamar a Juan el Bautista, el mensajero. Yo no sé cuántos se recuerdan, pero en Phoenix teníamos un periódico que le llamamos El Mensajero. Viene de Malaquías capítulo 3, versículo 1. Yo envío a mi mensajero, este es Dios, yo envío a mi mensajero y mire el ministerio de Juan. Él, mi mensajero, preparará el camino delante de ¿quién? ¿Delante de quién? ¿Quién está hablando? Dios. Dios está hablando y está diciendo que cuando venga el mensajero, que lo sabemos que se cumple Juan el Bautista, su ministerio es que él iba a preparar el camino cuando Dios llegue. Ese es el ministerio de Juan el Bautista. El ministerio de Juan el Bautista es el que prepara el camino para la visita de ¿quién? De Dios a la tierra. Y mire lo que dice Dios, porque esta es la profecía de Malaquías. Dice, miren, yo envío a mi mensajero, él preparará camino delante de mí y vendrá de repente a su templo el Señor a quien ustedes buscan y el mensajero del pacto en quien ustedes se complacen, ciertamente él viene, dice el Señor de los ejércitos. ¿Cuál es lo significativo de esta profecía? Dios mismo promete enviar a su propio mensajero para preparar el camino delante de él. Ahora, no pierdan su lugar ahí en Malaquías, pero vayan conmigo a Mateo capítulo 1, Mateo capítulo 11, versículo 9. Mateo 11. Versículo 9. Y ahorita vamos a regresar a Malaquías, porque tenemos que ver el segundo pasaje. Pero Mateo 11:9, ¿lo tenemos? Mire lo que dice.
Esto es Jesús hablando. Pero ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? ¿Y cuál es la contestación de Jesús? ¿Cuál es? Sí. Juan el Bautista es el último de los profetas. Y no solamente es el último, es el ¿qué? El mayor de todos. ¿Pero qué salieron a ver? ¿Un profeta? Sí, les digo. Y uno que es más que un profeta, imagínense. Más que un profeta. Versículo 10. Este es de quien está escrito. Juan el Bautista es el que había escrito. ¿Quién? He aquí yo envío mi mensajero delante de ti. ¿Quién prepara tu camino delante de ti? Juan el Bautista. Jesús está confirmando que Juan el Bautista es lo que había profetizado. ¿Quién? Malaquías 400 años antes. Ahora, óyeme bien. Aquí está diciendo el Señor Jesucristo, esto que ustedes ven, uno que se mira vestido como Elías, y eso es algo interesante que no voy a tocar. Pero miren, hermanos, ¿ustedes creen que los escritores como los evangelios, eran fashionistas? Yo hago esa pregunta. ¿Será que los evangelios eran fashionistas? Y la pregunta sería, eso es absurdo. Pero entonces, ¿por qué se concentraron en detallar el ropaje de Juan el Bautista? Yo te hago esa pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué dice de que Juan el Bautista se cubría de qué? ¿De piel de qué? De camello. ¿Qué tiene? Hermanos, piensen esto por un momento. La palabra de Dios es infalible, inspirada por el Espíritu Santo. ¿Por qué Dios quería que tuviéramos nosotros el entendimiento del detalle del ropaje de un profeta? Por eso te hice la pregunta, ¿será de que los escritores del evangelio eran fashionistas? Porque por eso lo escribieron, porque les gustaba el ropaje. No. Y esa contestación yo no la sé, pero ustedes investiguen cuál es. Pero piensen por un momento, ¿por qué será de que Dios detalló el ropaje de Juan el Bautista? Una cosa sí sabemos a esa pregunta, que el ropaje de Juan el Bautista está siendo ligado ¿con quién? Con el profeta Elías. Ok, yo nomás voy a dejar eso porque podemos desviarnos mucho. Yo solamente quiero que entiendan esto. Pero en el versículo 10, Jesús dice, esto es lo que profetizó Malaquías hace 400 años. Este primo mío, él es el que está cumpliendo esa promesa. Él es el mensajero. Ahora, todo judío que entiende la profecía de Malaquías y entendiendo de que Jesús está ligado con su ministerio, tienen que conectar uno y uno y decir, Jesús tiene que ser Dios. Porque la profecía está diciendo que yo voy a enviar a mi mensajero y él va a preparar camino ¿para quién? Para mí. Para mí. Ok, regresemos ahora a Malaquías capítulo 4. Porque en Malaquías capítulo 4 viene la otra parte de la profecía de Juan el Bautista. Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Mire lo que dice. ¿Lo tenemos? Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Yo les envío al profeta ¿quién? Ahí entonces empezamos a tener ya por qué se empezaron a detallar el ropaje de Juan el Bautista. Porque lo que está diciendo la profecía de Malaquías es que el mensajero, porque en capítulo 3 nos dice que es el mensajero, pero lo que nos está diciendo aquí en el capítulo 4 es que el que iba a ser el mensajero iba a ser el profeta ¿quién? Elías.
yo les envío al profeta Elías antes que venga el día de ¿quién? Ok, yo quiero que subrayes la frase día del Señor, porque esto va a ser sumamente importante para entender el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que va vinculado con Juan el Bautista. Pero aquí pausemos por un momento. Fíjense lo que está diciendo. 400 años antes de Cristo, y dice: cuando yo venga a visitarlos, yo voy a enviar a mi mensajero, y va a ser el profeta ¿quién? Por eso hasta el día de hoy, escúcheme bien, hasta el día de hoy, en la Pascua, entre los judíos, cada vez que celebran la Pascua, ¿saben lo que hace el padre de una casa antes de participar la Pascua? Envía a unos de sus hijos y dice: ve a revisar la puerta si ya llegó Elías. El pueblo israelita hoy todavía están esperando a Dios que llegó hace 2000 años. Y hasta el día de hoy, todo judío que practica la Pascua, antes de participar de la Pascua, en Brooklyn, New York, en Tel Aviv, le dice: hijo, ve a revisar la puerta si ya llegó don Elías. ¿Por qué? Porque ellos saben de que antes de ser visitados por el Mesías, el primero que tenía que llegar era ¿quién? Elías. Ok. Yo les envío el profeta Elías antes que venga el día del Señor. Ahora, esto es sumamente importante, porque si no entendemos el día del Señor, no vas a entender el ministerio de Juan el Bautista. Esta frase, el día del Señor, hermanos, es una frase tan importante para el ministerio de Juan el Bautista. Y viendo el tiempo, perdonen, pero ahí me voy a quedar solamente con Juan el Bautista. No voy a ir al reino de Dios, porque yo quiero que ustedes lleguen a cautivar este pensamiento de Juan el Bautista. Yo les envío el profeta Elías antes que venga el día del Señor. Entonces, fíjese esto, solamente quiero que puedas mirarlo. El ministerio del mensajero va vinculado con el día de ¿qué? El mensajero va a venir antes del día de ¿quién? Del Señor. Eso va vinculado junto. Fíjese de que por eso, lamentablemente, muchas de nuestras iglesias no entienden el ministerio de Juan. A veces cuando hablamos de Juan el Bautista, lo único que probablemente oímos es: Juan el Bautista bautizó a Jesús. Juan el Bautista bautizó al Señor Jesucristo, y eso fue importante. Pero aquí lo que nos está diciendo Malaquías es esto. Número uno, va a ser el mensajero o el profeta que va a preparar el camino para la visitación de Dios mismo. Y número dos, él está vinculado con el día del Señor. ¿Cuántas veces hemos oído que el ministerio profético de Juan el Bautista está conectado con el día de juicio? Yo quiero saber eso. ¿Cuándo? Yo nunca he oído una prédica donde yo veo el ministerio de Juan el Bautista conectado con el día de juicio. Y aquí en esta profecía nos está diciendo el vínculo de Juan el Bautista es que él va a venir antes del día del Señor. Muchos de nosotros ni sabemos qué quiere decir el día del Señor. Pensamos que el día del Señor es simplemente el día de juicio, y eso no es así. Pero sigamos leyendo. Mire lo que dice ahí en el versículo 5. Yo les envío el profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él, y esto es tremendo, él hará volver el corazón de los padres hacia ¿qué? ¿Cuántas veces yo no he oído este pasaje en un retiro de padres y hijos?
Yo creo que he oído este pasaje más en contextos de reuniones familiares que en el contexto de entender el ministerio de Juan el Bautista. Pero otra vez yo digo, ok, está bien, agarramos principios para eso, pero en la realidad este texto no está hablando necesariamente de cómo vincular familiares y cómo ser un mejor padre para un hijo. Esto está reflejando el ministerio profético de Malaquías, y ahorita voy a explicar qué tiene que ver esto con los padres y los hijos. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Mire lo que dice: no sea que yo venga y hiera la tierra con qué. Aquí la profecía menciona explícitamente a Elías como aquel que vendrá antes del día del Señor, antes del día de Yahweh. Su misión es traer arrepentimiento y reconciliación, es decir, la preparación espiritual para la venida de Dios. En otras palabras, ¿ahora entiendes por qué Juan el Bautista bautizaba? ¿Sabes por qué bautizaba? Porque él estaba preparando la venida de Dios. Y para preparar la venida de Dios, ellos tenían que verse reconciliados, arrepentidos. Pero ¿cuál es el símbolo de arrepentimiento y de limpieza para los judíos y los israelitas? El agua. El agua. El agua. Por eso entiende, miren hermanos, entre los rollos del Mar Muerto que se encontraron en el siglo pasado, encontraron rollos que tienen que ver con una comunidad que se llama la comunidad de Qumran. Es una secta, y no estamos hablando como testigos de Jehová. Una secta es simplemente una rama que se desvió del Israel en general. Los esenios existieron como una comunidad dentro del tiempo de Jesús, que lo que hemos entendido de los rollos del Mar Muerto que se descubrieron en 1947 y 1948 en Palestina, en Israel, en Palestina o Israel, lo que encontramos es que los esenios tenían un entendimiento que el templo Herodes en el tiempo de Jesús estaba contaminado. Esto nos explica aún también Josefo, el gran historiador. ¿Y sabes lo que hacen este grupo de judíos? Recuerden de que los judíos, ¿cuántas veces al año tenían que subir al templo? 3 veces. Los esenios dijeron: esos sacerdotes están corruptos porque se han vinculado con el emperador, especialmente Herodes Antipas y el gobernador Pilato. No queremos nada con el templo, pero el problema es esto: si no quiere nada con el templo, ¿cómo expían sus pecados? Ahí es un dilema. ¿Cuántos me están entendiendo? Este es un contexto histórico. Ese es un dilema. ¿Cómo? Porque el templo era donde recibían los judíos el perdón de ¿qué? Tenían que ir y ofrecer sacrificios. Ahora, ¿cómo le van a hacer si no quieren ir al templo porque piensan que está contaminado por los sacerdotes? Se retiran al desierto y ¿saben lo que hacen? Comienzan la comunidad de Qumran, y ¿qué es lo que encuentran ahora? 2000 años después, cuando llegan los arqueólogos, dicen: caray, ¿qué está pasando? ¿Por qué en esta comunidad encontramos un montón de piscinas por todos lados? ¿Por qué crees? Todos los días se lavaban en esas piscinas. Se sumergían los esenios porque para ellos el agua era señal de ¿qué? De limpieza y purificación. Y ellos decían: bueno, como el templo está contaminado, nuestra última opción es limpiarnos todos los días para la venida del Mesías. Por eso voy a decir algo que no estoy de acuerdo, pero muchos eruditos hoy lo sostienen y dicen: nosotros creemos que probablemente Juan el Bautista o perteneció a este grupo o fue enseñado por este grupo de bautizar.
Bueno, me desvío un poco. Yo solamente quiero que entiendan esto, que cuando viene Juan el Bautista, lo primero que empieza a hacer es arrepiéntanse. ¿Y cómo van a demostrar que están arrepentidos? Bautícense. Pero aquí está el problema sociohistórico. El judío nunca se bañaba ni se bautizaba, porque el momento que se bautizaba el judío demostraba de que entonces había pecado. El judío demostraba que entonces había sido leal. Los únicos que se bautizaban dentro de Israel eran los prosélitos. ¿Saben por qué, hermanos? Yo los veo un poco espantados como si esto es algo nuevo, pero esto no es algo nuevo. ¿Saben por qué los judíos y los israelitas nunca se bautizaban? Porque ellos se bautizaron ¿dónde? No en el río, en el Mar Rojo. Todos sus antepasados se habían bautizado cuando cruzaron el Mar Rojo. Por eso cuando ellos venían y decían, mira, nosotros ¿de qué tenemos que arrepentirnos? Si nuestros padres fueron bautizados todos en el mar, ¿por qué necesitamos bautizarnos si ya todos somos bautizados? Los únicos entre la comunidad que se querían poder convertir a Israel eran prosélitos que se tenían que bautizar porque ellos sí eran impuros. Y si Juan viene y dicen arrepentíos y vengan a las aguas, ¿qué es lo que estaban diciendo? Ellos estaban siendo infiel de guardar la ley. Hermano, muchos de nosotros, por eso le digo, Juan el Bautista, ¿qué era su ministerio? O él bautizaba, pero tú no entiendes la cultura de shock para un judío. Yo me tengo que arrepentir de pecado. ¿Cómo yo me tengo que arrepentir de pecado si yo soy herencia de Abraham? Yo soy hijo de Abraham por genética. Aquí lo más importante es la sangre, no bautizarme en agua. Yo no tengo que confesar que yo tengo que arrepentirme de mis pecados. Ahora mire, por eso el bautismo de Juan va a ser más impactante que por qué Jesús se tuvo que bautizar. No, mejor aquí cerremos, hermanos, porque ya, déjenme decirles esto. Mi tiempo de veras ya se me acabó ahí. Y yo no quisiera tomar más tiempo de esto. Si me permite el pastor Patricio, yo me sujeto al pastor. Espérate, mami, espérate, madre. El pastor Patricio. Va, si tú me permites 10 o 15 minutos más, ahí vamos a terminar. Ok. Yo quiero ser consciente con eso. Porque si no somos nosotros conscientes, entonces cualquiera que sube aquí pueda tomar nomás el tiempo que quiera. Nomás lo estoy haciendo por respeto a ustedes y como una autoridad máxima que es parte del presbiterio. Ok, óigame bien, yo no me voy a meter a eso, pero piensa por un momento las consecuencias. Piensa por un momento entonces por qué el Señor Jesús sí se bautizó por Juan. Miren, hermanos, otra vez yo les decía, Señor del cielo, yo a veces pienso, a veces como ministros o como iglesia, entiendo de que a veces podemos decir, ok, Juan bautizó, pero no, creo que a veces no vemos la profundidad y lo impactante que era lo que estaba haciendo Juan en este momento con nuestro Señor Jesucristo y con el pueblo de Israel. Ahora, vamos a dejar un momento eso, porque si alguien tiene como comezón de decir, pastor, no nos deje por eso, de por qué Jesús fue bautizado. Lo único que quiero decir comentarios sobre esto es esto, que Jesús está haciendo una figura de Israel en el Éxodo, es lo que quiero decir. Cuando él se bautiza en el Jordán por Juan el Bautista, él nos está bautizando
por la purificación de sus pecados. ¿Cuántos sabemos de que Jesús nunca pecó? Pero la pregunta sería, si Jesús nunca pecó, ¿de qué necesitaba bautizarse? Yo solo te voy a dejar con esto. Por eso, y yo estoy de acuerdo, estoy convencido de esto, que Jesús es una figura del nuevo éxodo. Lo que Jesús está ahí iniciando es la metáfora, la ilustración de un verdadero Israel saliendo del verdadero o el verdadero o el segundo éxodo que vemos de Éxodo, que sale el pueblo de Israel. Lo vamos a dejar ahí. Pero hay tantas implicaciones con eso. Jesús dijo, Juan, es necesario que tú me bautices para que se cumpla toda ¿qué? Toda justicia. Eso es bien importante y tenemos que estudiar qué quiere decir eso. Ok. Yo lo que quiero concentrarme es el día del Señor. Porque aquí nos está diciendo que Juan en su ministerio va a venir y él va a ser el mensajero, él va a preparar el camino para que Dios se presente, pero lo va a hacer para antes de que venga el día del Señor. Ahora, la frase del día del Señor regularmente, en la forma que yo lo entendía antes, era simplemente el día del Señor tiene que ver con específicamente el tiempo de la tribulación. El día del Señor tiene que ver con los 7 años de tribulación. Es el día, como explicaba el pastor Alex, sobre la escatología, estamos viendo nosotros que el día del Señor exclusivamente tiene que ver con simplemente el día de la tribulación, el día de que Dios va a mandar su ira sobre la tierra. El día del Señor en parte tiene que ver con eso, pero tenemos que ver la otra parte y esto es lo que yo quiero ver el día de hoy. En la Biblia significa cuando Dios interviene personalmente para juzgar el mal, pero también para traer salvación. Esto es lo que yo quiero que entendamos. El día del Señor no es solamente, por decir como una ilustración, solo una cara de parte de una moneda. La moneda tiene ¿cuántas caras? 2. Y si hablamos de que el día del Señor es solamente la ira de Dios, estamos presentando una cara de la moneda. Porque la expresión el día del Señor tiene realmente 2 caras. El día de juzgamiento y el día de salvación. Estas dos caras de la misma moneda son importantes para entender el día del Señor. Esta idea aparece por primera vez, óigame bien, por primera vez en el jardín del Edén. No sé si ustedes sabían esto. El día del Señor aparece en el día del jardín del Edén por primera vez. Yo quiero que vayamos todos a Génesis capítulo 3, versículo 8. Aquí es donde se encuentra por primera vez el concepto del día del Señor. Otra vez pensamos que el día del Señor es solamente en algo apocalíptico, algo al final, pero no. Vayamos a Génesis capítulo 3, versículo 8. ¿Lo tenemos? Ahora, tenemos que saber nuestra Biblia. En Génesis capítulo 3, ¿qué es lo que pasa en Génesis capítulo 3? Estábamos nosotros hablando, Génesis 1 y 2, la creación, debemos de ser la imagen. Capítulo 3 de Génesis, ¿qué hay? ¿Es la qué? La rebelión, la caída, la desobediencia de Adán y Eva. Ahora vayamos todos al versículo 8. Este es el contexto. Génesis capítulo 3, es la caída, la rebelión de Adán y Eva. Miren lo que dice. Y oyeron al Señor Dios. ¿Quién oyeron al Señor Dios? ¿Quién oyó? Adán y Eva oyeron a Dios que se paseaba en el huerto. ¿Qué dice tu versión? Después de eso. ¿Cómo? ¿Cómo? Tu versión dice al aire del día. ¿Qué versión es esa? Ok. ¿Qué dice el que tiene la Nueva Biblia de las Américas? Al fresco del día. ¿Quién tiene Dios habla hoy? Busquen qué dice Dios habla hoy. A la hora que sopla el viento. 3 diferentes interpretaciones del texto.
Mira, hermano, tú no tienes que ser un experto en hebreo ni griego, pero aquí solamente te voy a dar un tip cada vez que estudies la Biblia. Por eso el hermano Otoniel Ríos Paredes era muy sabio en decir que cada vez que estudies, por lo menos tengas 5 versiones. Cada vez que en tu Biblia tú agarres una versión y tú digas, wow, ¿por qué en este versículo una Biblia la está traduciendo en esta forma, esta Biblia la está traduciendo en esta forma y en esta otra Biblia está traduciendo ese mismo versículo en esta forma? Te tiene que indicar algo. Es como una luz roja que te está diciendo, pon atención a esto. Porque lo que está pasando es que los eruditos se dan cuenta que ese término en el hebreo, en el griego, es un término que tiene una amplitud de interpretaciones. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado. Y es donde yo analizo a veces cierto ministerios que usamos mucho el griego y el hebreo, y usamos las versiones y usamos una versión para decir, miren, esta versión dice esto y de aquí saco una doctrina. Porque no es solamente de agarrar una sola versión, es de consultar otras versiones para ver cómo las otras versiones traducen ese pasaje. Y lo que estamos viendo ahorita en 3 versiones están interpretando esta frase en una forma diferente, porque lo que nos están diciendo los eruditos es que esta palabra está tan rica que puede ser interpretada en diferentes formas. Ese es un buen estudioso de la palabra de Dios. Y por eso yo siempre aconsejo, tú tienes que tener por lo menos 3 diferentes versiones. Y no es de que, yo no sé el griego, yo no sé el hebreo, no, 3 diferentes. Y solamente observa el texto. Observa cómo los eruditos traducen esas palabras. Bueno, esta palabra es una palabra en hebreo que es la palabra Ruach Hayom. Ruach Hayom. Y óyeme bien, no tienes que saber el hebreo, solamente tienes que saber esto, que si lo traducimos literalmente al español, es esta frase: el espíritu, Ruach quiere decir espíritu o viento o aliento. Entonces literalmente es el espíritu, viento, aliento del día. Es así. Ruach Hayim o Hayom, que quiere decir el espíritu, viento, aliento del día. Eso es literalmente lo que quiere decir. Ahora, nuestra versión, en mi versión, Biblia de las Américas, aquí viene y dice el fresco del día. Pero literalmente no es el fresco del día, es el espíritu, el viento o el aliento del día. Ahora, cuando Dios vino a confrontar a Adán y a Eva, después que pecaron, este contexto es importante, que el momento que se está describiendo esta frase, que en mi versión dice fresco al día, es cuando ¿quién había pecado? Adán y Eva. ¿Qué es lo que está pasando? Dios dice que oyen a Dios como caminando, pero en la versión dice al fresco del día. Pero literalmente quiere decir el espíritu del día, el viento del día. Lo que sugiere no solo es el fresco del día, como si el día estaba, ¿qué? Fresco. Porque eso es lo que da a entender nuestras versiones, ¿sí o no? Que había una frescura, como si pecaron y luego vino una brisa, qué rica, la brisa de la playa de Mazatlán. Ay, qué deliciosa. No es eso. No es eso. Porque lo que aquí está sugiriendo en el Ruach Hayom es que la venida de Dios está llegando a ellos en juicio. Óyeme bien, Dios está caminando y está llegando para enjuiciarlos porque acaban de rebelarse contra Él. Pero nosotros sabemos de que el juicio no es solamente lo que llegó, porque cuando llega dicen, ¿dónde están ustedes? Porque ¿qué es lo que hizo Adán y Eva después de que oyeron a Dios caminando en el huerto? Se escondieron. Y entonces él dice, ¿dónde estás, Adán? Como si Dios no supiera.
Esa es una forma de, los judíos dicen aquí es que es una forma es como una característica en un drama, en una historia, de ver lo irónico que estaba haciendo Adán y Eva. Como si Dios nunca los iba a saber dónde estaban. Era como para leerlo y reírnos nosotros. Ay, qué tonto Adán. Tú te estás escondiendo de Dios. Y Dios está como diciendo, ¿dónde estás, Adán? Es como cuando alguien, ¿verdad? Un abuelo, una abuela está jugando con la nieta a escondidas, ¿verdad? Y se esconde la nena. Y uno le mira sus zapatitos que está detrás, ¿verdad? De la cortina. Y dice, ¿dónde estás? Eso es lo irónico de este pasaje. Ahora, aquí es donde yo quiero que me puedan entender, hermanos. Dios viene y dice aquí, en el Ruach Hayom, en el espíritu del día, vengo yo a juzgar, pero no solo a juzgar, no solamente a reclamarle, a decirle a Adán, ¿qué hiciste? Pero también se recuerdan qué hizo. ¿Qué es lo que hizo el Señor? Agarró las pieles de los animales, se las puso. No es solamente juicio, sino salvación. Ese es el día del Señor. El día del Señor no es solo juicio para el malvado, para el rebelde, para el desobediente. También es salvación para el que cree que Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso hace entonces sentido el día del Señor, que el día del Señor va a ser juicio, pero también va a ser salvación para el pueblo de Dios. Entonces el día del Señor no es solamente juicio, 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 juicio. Es solamente una cara de la moneda. La otra cara es que el día del Señor también tiene que ser juicio y ¿qué? Y salvación. Ese es el concepto del día del Señor. Sí, Pastor Marcos. Pastor Marcos, ¿por qué te me estás adelantando? Eso es lo que no me gusta. No te creas. Lo lindo es que estás conectando ya los pasajes. Ahora, yo termino porque yo dije que 15 minutos y yo le había prometido al pastor y vamos aquí a terminar. Ya 7:47 empezamos. Pongan sus cinturones, Omar, porque ya vamos de bajada. Esto es bien importante. Sí, mi hermano Sergio. Entonces, ¿él volverá el corazón de los padres hacia los hijos a salvación? Exactamente. Claro que sí. Pero ahorita vamos a ver que eso también es juicio. Porque, ¿qué si los hijos no quieren devolverse al padre? Y ahorita, mi hermano Sergio, tienes que conectar lo que están haciendo ustedes, que están conectando. Pero yo solamente quiero decir esto. Lo que sugiere no solo el fresco del día, sino la venida de Dios en juicio. Desde ese momento, el tema del día del Señor recorre toda la Escritura. Es tanto un día de juicio como un día de misericordia. Entonces yo quiero que entendamos que el día del Señor, dependiendo de su contexto, puede ser un día de juicio y un día de salvación. La frase hebrea traducida como el fresco de día, Ruach Hayom, literalmente significa viento, espíritu del día. Muchos tradicionalmente lo han entendido como en el fresco o la tarde del día. Sin embargo, muchos intérpretes sugieren que también debe de entenderse como en el espíritu del día. Eso es literalmente la frase. El espíritu del día. Es decir, Dios viniendo en juicio después del pecado de Adán y Eva, pero también vemos la salvación. De esta perspectiva, en Génesis 3:8 presenta el primer día del Señor, un momento en el que Dios entra personalmente en la historia humana para confrontar el pecado, combinando también el juicio con la misericordia. Esto fue el ministerio de Juan el Bautista. Esto fue el ministerio de Juan el Bautista. Él estaba preparando a todos los israelitas para el día de su visitación.
Así como Dios caminó en el huerto, ¿me están entendiendo? Así como Dios caminó en el huerto para confrontar a Adán y Eva, Jesús estaba dispuesto para venir y va a confrontar a Israel. Pero el que los está preparando es ¿quién? Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista es básicamente el profeta que los está preparando para decir, escojan la vida o la ¿qué? O la muerte. Exactamente. Entonces, todo esto tiene que ver. Pastor Marcos Vargas estaba hablando ayer sobre Deuteronomio. ¿Se recuerdan de Deuteronomio? En Deuteronomio Moisés se pone y Juan el Bautista es como un Moisés. ¿Se recuerdan de Deuteronomio? Deuteronomio es hablar, repetir la ley. Y Moisés se pone antes de entrar el pueblo de Israel a la tierra prometida y dice, antes de que entre la nueva generación, entienden que ustedes tienen ¿cuántos caminos? 2. La vida, el día de Hayom. Ustedes escojan. Arrepentimiento o juicio. Misericordia o juicio o condenación. Eso es lo que estaba haciendo Juan el Bautista. Israel, escojan. ¿Y cómo ustedes van a escoger que están arrepentidos? Se están bautizando. Ahora, miren hermanos, yo solamente quiero brincar rápidamente a Mateo capítulo 3, versículo 10 y con esto termino. Pastor, usted ha estado dando muchas promesas de terminar y nunca termina. Ok. Mateo 3:10. Por eso esto es lo importante de Juan el Bautista. Aquí nos pudiéramos quedar días, hermano, estudiando el ministerio de Juan el Bautista. Pero miren Mateo capítulo 3, versículo 10. Mire, esto es Juan el Bautista, este es su mensaje de Juan el Bautista. Mire lo que dice, el hacha ya está puesta a la raíz de los ¿qué? Ahora hace sentido. Porque él está diciendo básicamente, aquí yo soy el que vengo a preparar el camino para el día del Señor. Escojan Israel. Porque el día del Señor es tan cerca que dice, el hacha ya está puesta a la raíz de ¿qué? De los árboles. Yo estoy viniendo para preparar este día del Señor. Ellos no sabían, ellos entendían que el día del Señor es la visitación de Dios mismo. Y no estaban entendiendo que era a través de Jesús. Y Juan el Bautista está diciendo, miren, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. En otras palabras, ya viene el juicio. Por tanto, mire lo que dice Juan. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Eso es arrepentimiento. Todo Israel que no se arrepienta, esto es lo que les va a suceder. Pero mire lo que dice, yo los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento. Entonces, palabras, mi bautismo es la preparación para el día del Señor, la preparación para la visitación del Rey de Reyes, caminar en esta tierra. Pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo. No soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo. ¿Y con qué? Ahí viene otra vez. Espíritu Santo y fuego es el entendimiento de que Espíritu Santo es una forma de ser bautizados, que es salvación, pero la otra es ¿qué? Juicio. ¿Y cuántos pentecostales decimos, queremos ser bautizados con el fuego? Y ahí tengan un poquito más de interpretación correctamente. Yo no quiero ser bautizado con fuego. ¿Y cuántos? Venga el fuego, 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 fuego. Venga el juicio, 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 juicio. Ay, Señor del cielo. Es como me recuerdo cuando antes, y no quiero causar ningún daño a su conciencia, pero se recuerdan cuando antes cantábamos, tocanción la trompeta. ¿Se recuerdan? Tocanción la trompeta, porque el día del Señor. Ok, si tú estudias ese pasaje de juicio,
Y yo decía, ¿por qué estamos cantando que va a venir el juicio? Y todos danzando, vengan en la trompeta. Y yo, Señor del cielo, es profecía de juicio, eso no es de salvación. Yo oigo muchos pentecostales, venga el fuego, fuego, fuego. Yo quiero ser bautizado con el Espíritu Santo. Puede ser la confusión, mi hermano Pastor Marcos, pero cuando nosotros vemos aquí, tenemos que entender cuál es su contexto textual, qué es lo que está pasando en este mensaje. Ahora, su aventador, miren ahí en el pasaje, versículo 12, su aventador está en su mano y limpiará completamente su era, recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Eso es juicio. Eso no está hablando de que vamos a ser bautizados con Espíritu Santo y fuego para... Eso es juicio. Lucas capítulo 3, versículo 9, nomás anoten esto. Lucas capítulo 3, versículo 9, versículo 17 y 16. Habla de lo mismo, pero Juan usa dos imágenes de juicio y separación. Capítulo 3, versículo 9, y se brincan al versículo 16 y al versículo 17. Ahí es el mismo mensaje de Juan el Bautista. Ahora, para terminar, Juan usa dos imágenes de juicio y salvación, o juicio y separación. El hacha, que ya vimos, y el aventador. ¿Qué es el hacha puesta en la raíz? Simboliza el juicio de Dios. El tiempo de las excusas ha terminado. Los árboles representan las personas, el Israel, que no dan buen fruto, arrepentimiento y justicia. Pastor Pastor Ángel estaba hablando sobre el arrepentimiento. Y justicia serán cortados. Aquí cuando dice Juan el Bautista, el hacha está puesta en la raíz. El aventador, ¿qué es el aventador? Es una herramienta usada para lanzar el grano en el aire. Simboliza que Dios separará a los verdaderos creyentes de los falsos. Así como un agricultor separa el trigo bueno de la paja sin valor. Juntas, estas imágenes enfatizan que la venida del Mesías trae tanto limpieza como juicio. Él salvará a los que se arrepienten y purificará el mundo del mal. Ahora miren esto. ¿Se recuerdan Juan? Yo cierro mi Biblia para que sepan de que no. Porque si no podemos seguir. ¿Se recuerdan Juan? Cuando Juan fue encarcelado, ¿se recuerdan? Y de repente Jesús, ya después de que Juan es encarcelado, Jesús comienza a predicar. Y Juan y le dice, tengo que mandarle un telegrama, un correo electrónico a Jesús. ¿Y qué fue el telegrama? Eres tú. Pero piensa por un momento, ¿cómo es esto posible si tú eres el profetizado mensajero? Yo no puedo entender cómo es posible de que Juan, siendo el profetizado mensajero, ese era su ministerio, no dijo el primo Juan, dijo, he ahí el cordero. ¿Por qué ahora está diciendo, eres o no? ¿No has hecho la pregunta por qué, hermanos? ¿Saben por qué? Porque Juan, se la voy a poner rápida, porque Juan en este ministerio de Día de Salvación, que era su ministerio, solo se estaba enfatizando en el juicio. No se estaba enfatizando también que el día de la visitación va a ser ¿qué? Salvación. Porque para los israelitas el juicio era, venía el Mesías, restauraba el reino y enjuiciaba a todos los gentiles. Y aún si los israelitas no quieren estar en este mismo barco, por decirlo, que la hacha los corte para abajo. ¿Y qué es lo que vieron? Cuando oye que le dicen, los paralíticos se están levantando, los cojos están saltando, él está diciendo, ¿dónde está el juicio? Yo lo único que estoy viendo aquí es salvación.
el profeta se consumió como el eco del profeta Jonás. Oye bien, hermano, por favor, entiende. Por eso lo que decía el pastor Ángel tiene tanto sentido. Tú y yo como creyentes tenemos que tener amor por el reino y el evangelio de Dios. A toda criatura tiene que oír. Porque cuando perdemos la pasión por las almas, es como decir que venga el juicio y no pregonar el evangelio que es la salvación. Y puede ser que hay muchos de nosotros que hablemos de rapto. Yo me voy, yo soy la novia. ¿Y qué pasa con todos los que se van a ir al juicio? Pues que se vayan todos con el diablo. ¿No crees, hermano, que si nosotros perdemos la visión de pregonar eso es lo que es el libro de los Hechos? Por eso comienza el libro de los Hechos con el reino de Dios y termina con el reino de Dios, y es donde la iglesia se expande, porque en el eje del reino de Dios es el evangelio de Dios, son las buenas noticias de que sí, va a existir juicio, pero Dios también quiere salvar a la humanidad, a su creación, y todo aquel que oiga, todo aquel que pueda aceptar el evangelio será salvo. Oramos en esta hermosa tarde. Padre, yo te quiero dar gracias por tu pueblo. Yo te quiero dar gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por cada ministro. Gracias por cada siervo que ha venido horas, días para poder estar en este congreso pastoral. Yo te doy gracias, Señor, por todos los ministros, los pastores que van a predicar en este retiro. Yo te pido, Padre, que el Espíritu Santo pueda poner las palabras precisas, las palabras que el pueblo de Dios necesita oír sobre este tema del reino de Dios. Te damos gracias por este privilegio tan hermoso, porque tú te mereces toda la gloria y toda la honra. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.